Un saludo para todos nuestros seguidores y todas nuestras seguidoras. Soy el profesor Rubén Darío y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Domingos de Café con el profesor Rubén Darío. También saludar a América Televisión y a Radio Visión. Bueno, y agradecerles a todos por ese apoyo, por las sugerencias, por las inquietudes que siempre ustedes nos envían, que es la que en última nos hace pues mejorar y seguir avanzando en nuestro programa, que tiene como propósito o finalidad enriquecer pues el acervo cultural latinoamericano. Y continuamos con nuestro ciclo de diálogos poéticos. Recordemos que se acerca el Festival número 34 Internacional de Poesía de Medellín, que tiene como propósito principal destacar la joven poesía del mundo, ¿cierto? Impulsando pues la participación de nuevas voces que se están redefiniendo y experimentando el arte poético. Hoy nos acompaña una invitada muy importante que va a ser parte del festival. Se trata de Valeria Chavarría. Ella nació en Medellín, es politóloga de la Universidad de AFIT, ha trabajado en temas de construcción de paz, memoria histórica, incidencia ciudadana y pedagogía. Es diseñadora de experiencias de aprendizaje en el componente metodológico de la Universidad de los Niños EAFIT. Se ha arrojado a la escritura creativa y a la poesía desde el 2016, participando en distintos cursos de escritura y grupos de estudio. Ha publicado en el periódico estudiantil Nexos y actualmente pues forma parte del grupo de poetas elegidas mediante convocatorias para participar en el festival número 34. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Rubén. Para mí es un placer y un honor estar aquí y compartir contigo este momento. Bueno, entonces vamos, empecemos pues conociendo un poco de ti, que nos cuentes quién es Valeria, cuál es como la primera experiencia que ha tenido o que tuvo con los libros, cómo era tu relación con la lectura en la etapa inicial, cómo fue la relación en el colegio. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, mira, para mí la escritura y la lectura pues siempre ha estado muy cercana y yo diría que la génesis o la raíz empezó desde el colegio gracias a grandes docentes y profesores que tuve, en específico desde las áreas de humanidades, ciencias sociales, literatura, y con ellos pues empezamos a acercarnos a esas cuestiones. Incluso tuve un gran profesor que le decíamos el guapo, él se llama Jorge, y Jorge nos decía, atrévanse a pensar. Entonces, tengan ese pensamiento crítico, ¿qué nos dice esto? ¿Por qué debemos pensar diferente? Entonces, digamos que desde ahí él empezó como a sembrar esta semillita y también tuve la oportunidad con otro gran profesor llamado Mauricio, que él empezó un club de escritura y de poesía en el colegio. Entonces, yo me inscribí y comenzó como toda esta travesía de cara a descubrir cuál es mi mundo interior, porque en las artes en específico me llamaba la atención pues todas las obras poéticas. Entonces, digamos que ese fue como el inicio, lo cual no solo llevó pues a mi parte poética, sino también a mi elección de carrera, que pues son las ciencias políticas. Entonces, digamos que las humanidades pues siempre estuvieron ahí como esa puntada perfecta al corazón, que está desde muy pequeña y que aún sigue pues muy presente. En cuanto a a la lectura, si tenías el hábito de leer, si te gustaba pues leer, cuáles eran como los libros de tu elección, ¿no? De tu preferencia. Sí, mira, siempre tuve una cercanía muy grande. Yo creo que uno le debe honrar o agradecer a esos primeros poetas. El primer poeta que yo leí en la vida fue Mario Benedetti. Y creo que cuando uno lo vuelve a leer de grande, él tiene versos también muy potentes, muy claros. También otros poetas y poetas que leí fueron Idea Vilariño e Ida Vitale. Entonces, ellas también empezaron a calarme como muy adentro. Entonces, eso siempre estuvo muy presente. Digamos que en mi caso no era que fuese un hábito muy constante, pero sí ya en el caso pues de las amistades del colegio y lo que
te contaba pues de cara a los profesores que me acompañaron, pues siempre estuvo muy presente toda esta lección de tener esto en cuenta y más que aquí recordando, empecé un proceso como de llevar un diario. Entonces también me empezaron a llamar mucho la atención lo que mal se llama géneros menores, que hacen parte pues las epístolas, las cartas, los diarios. Entonces ahí empecé a llevar a cabo también un diario y como toda esa forma de manifestar la alegría, el dolor, la dicha, lo que acontecía. Entonces, bueno, ahí fue como que empezó todo eso de forma muy, muy cercana. ¿Tú estudiaste ciencias políticas? Sí, yo estudié ciencias políticas en la Universidad EAFIT. Eso es lo que te iba a decir, es qué te llevó a escoger esa carrera, por qué te interesaste por la política. Sí, yo creo que hay una distinción entre la política y lo político. Y para mí, lo político es un acto sumamente humano que busca el bien común. Entonces, para mí siempre hubo un llamado desde la esperanza, la juntanza, la acción colectiva y cómo podemos trabajar con otros para hacer otros mundos posibles. No es secreto para nadie, pues en el contexto violento en el que tenemos como barrio, ciudad, país. Entonces, para mí siempre fue ese llamado de qué puedo hacer yo como un valor o como para servir a los otros. Entonces, de ahí fue que nació esa lección de las ciencias políticas, donde también, pues, te cuento que fue un pregrado donde tenía mucha filosofía, donde había que leer y escribir mucho. Entonces, siempre lo he sentido como muy afín y bueno, lo elegiría mil y un veces esa carrera. Bien, y ahora pasando un poco a la literatura, para ti no es sobre los textos poéticos y toda digamos, esta sesión que continúa en este breve diálogo, es desde tu experiencia. Entonces, en la lectura de los textos poéticos, de la literatura, ¿tú crees que se debe tomar una postura obviamente distinta a las otras lecturas, a los otros tipos de textos? Mm, pero la pregunta es, mm, ¿cómo o con qué elementos se debe de tener o entrar para poder entender la poesía o entender la literatura, ¿no? Sí, es decir, tiene unas características ese texto diferente, pero el lector debe contar con qué elementos, dirías tú, para entrarse a esos textos. Sí, mira, yo he estado muy apasionada y diría que uno de mis poetas favoritos hoy en día es Roberto Juarros, el argentino. Y Roberto menciona que la poesía es un acto de valor y arrojo, y también es un acto donde hay una completa desnudez y también hay un acto de saber mirar. Entonces creo que cuando uno se enfrenta a la poesía, pues como tú bien lo preguntas, debe tener como unas cláusulas para mí, que debería ser también una actitud de saber mirar y de prestar atención, de estar presto a que el texto poético te atraviese. Creo que este también es el fin último de la poesía. Em, También estar muy presos a la vulnerabilidad y cómo es esto, y también cómo el texto poético es un reflejo de mí mismo. Pasa que a veces uno lee un poema y ese no te convence tanto, no te gusta tanto porque no es afín, digamos, de tu experiencia vital. Entonces, eso también habla mucho de ti. Sin embargo, cuando te enfrentas a otro poema donde casi que te hablan de tu experiencia, ahí uno conecta más, digamos como que hay una fibra mucho más cercana. Entonces, para mí también es una forma en la que nos hermanamos con las experiencias del otro y eso como nos cuenta no solo el mundo que nos rodea, sino los mundos que se comparten. Entonces, creería que es eso, esa sensibilidad, fragilidad, vulnerabilidad y prestar mucha atención. Creo que ese también es el arte de quien lee, porque no es solo quien escribe, sino que ahí también hay una corresponsabilidad de quien lee poesía y es esa actitud de brazos abiertos. Y debe en este sentido, ¿crees tú, de tener una funcionalidad? ¿Crees que la literatura, la poesía sobre todo, tendrá un uso, una utilidad? ¿O debería Bueno, tener? esa es una pregunta. Ay, sí, que nos hemos hecho mucho con grandes compañeros como del pregrado y de otras áreas, y es sobre ese fin o esa utilidad, incluso moral, ética o axiológica de la poesía.
Yo aún sigo como en una dualidad, ¿cierto? Creo que la creación es por la creación, eso también lo decía Juarros. Eh, Sin embargo, sí creo que quien escribe tiene una postura ideológica y política, y eso tiene un mundo interior, una escala de valores que no voy a decir que eso es más o menos, que eso hace menos a alguien cuando no la tiene muy clara. Sin embargo, creo que puede estar presente de las dos formas y que no se debe castigar de forma como maniquea si esto está bien o mal, sino simplemente dejar que el poema se muestre tal y como quiera, pero claramente va a tener unos signos o unos guiños a esas afinidades o ese cómo quiero poner este poema en el mundo y cómo quiero que el otro lo reciba, porque también cuando nosotros escribimos sabemos muy bien qué imagen queremos, cómo posicionamos el verso. Entonces, creo que también hay un ejercicio consciente, pero quien no lo decida, por ejemplo, en mi caso, hay unos poemas que pueden tener un tinte, digamos, como de esta carga humanista o política, y hay otros que no. Entonces, también está en mi decisión y para mí ambos son totalmente válidos. Eso era lo que te iba a preguntar también, es, listo, tienes una influencia, ¿sí? Por tus lecturas, los discursos, estamos atravesados pues por múltiples discursos, y estos discursos de alguna u otra forma van determinando como pues posturas que tomemos sí o sí. Entonces, en esto de la Ujú. creatividad, en esto de la creación, ¿cómo desligarse de ellos? Y ahora tú mencionaste lo político, ¿no? Y en que, o sea, si la poesía o tu trabajo tienen ese sesgo, tienen ese rasgo y deberían de tenerlo, y porque hay veces otros artistas dicen que tiene que tener una funcionalidad política, tiene que tener un compromiso político los textos. ¿Tú piensas que es así? Pues sí creo que hay una carga ética, porque digamos compartimos el mundo con otros, somos animales sociales y también el festival este año pues hace un llamado a a la solidaridad humana, que es un tema donde también a mí me convocaron para escribir una ponencia, entonces eso me permitió también llevar otras reflexiones y es sí creo que hay una carga ética, filosófica, profunda, política, también lo que te decía pues desde lo axiológico. eh, y más que sesgos, porque yo creo que no hay nada objetivo. Incluso estudiando como durante muchos años, para mí la objetividad es muy difícil de plantear porque uno siempre tiene una tendencia y esa tendencia es humana porque todos nos identificamos con algo o hace parte del canon de lo que somos e incluso de nuestra cosmovisión, de nuestras enseñanzas, herencias y decisiones, claro está. Entonces, sí creo que en mi poesía y en los poetas que elijo hay esas tendencias muy marcadas, y creo que sí debe ser un llamado a posicionarnos frente a un mundo justo y solidario. ¿Cierto? Sí creo que quienes escribimos, pues compartimos unos dolores. Voy a mencionar un caso en específico, es, bueno, una violencia, como pasa en el caso colombiano, pero también hay otras violencias que se comparten en el Cono Sur, incluso en otros lugares, y eso nos hermana con el otro. Y claro que eso es como un llamado colectivo, un canto colectivo, así como lo nombra el festival este año. Y es que eso sí nos permite como identificar que cada vez somos más y que el trabajo colectivo en, como de forma mancomunada sí logra como un objetivo y hacer un llamado o decir presten atención a esto porque a las jóvenes voces o desde las artes nos está interesando esa problemática. Y también la poesía para mí es un acto de denuncia, claro está, es un acto de alerta y es un acto de decir, bueno, eso es lo que está pasando y eso es lo que tenemos por decir, esta es la forma en la que apalabramos la vida. Entonces, creo que por ese lado iría. Y eso de que el poeta es uno, el autor es una cosa y la obra es otra, en este sentido, entonces, ¿dónde quedaría? ¿O no existe tal cosa? Pues Rubén, a mí me parece muy difícil desligarse, o eso de que el artista y la obra no los puede ver de manera separada. Creo que sí es posible, Sí, pero por en mi ejemplo, Vargas caso y en mi Llosa. defensa, A mí me parece que con Vargas Llosa y con muchos otros se puede, ¿no? Una cosa es la obra y otra cosa para nada es el autor. sí, creo que sí es posible. Sin embargo, para mí sí hay una tendencia de que o en mi escritura o en mi obra poética, claramente yo me muestro tal y como soy de forma muy transparente. Entonces,
creo que esa también es una forma donde muchos hemos decidido mostrarnos. Por eso algunos tenemos como unos macrotemas. Entonces, no sé, hay grandes poetisas, una Gabriela Mistral va a hablar mucho desde ser madre o mujer o los hijos o el embarazo, también una Juana de Ibarburó, pero en mi caso no es así, porque no soy madre, pero sí soy mujer. Entonces ahí compartimos algunas cosas. Entonces, sí creo que la obra poética habla de uno y es un espejo de una misma. Sí, Entonces, pero también eso podría separarse, claro está, según los autores y según las vivencias que cada uno tendrá. perfecto. La poesía, entonces, hacer poesía es de alguna manera una catarsis, ¿sí? Una especie de catarsis. Y en ese sentido, ¿tú crees que, o bueno, ya más puntuales, en tu caso, en tu experiencia escribiendo poesía, cuando tú escribes, lo haces con la intención de eh, una denuncia, de mostrar, o simplemente escribes y punto, o piensas en el otro? ¿Cuál es ese proceso creativo, Valeria? Rubén, pues ese proceso creativo sí ha sido como tú lo anuncias, desde la catarsis, desde sacar lo que tengo adentro. Recuerdo, vale aclarar, yo he sido súper apasionada desde muy pequeña por el Festival Internacional de Poesía, por eso este siempre ha sido como mi sueño y recuerdo que en una de las revistas de Prometeo, que yo las coleccionaba, las colecciono, me caló mucho el verso de un poeta que decía, no quiero morir de un catarro en el alma. Y yo dije, ¿qué es este verso tan hermoso? Es decir, uno Mm. tiene que escribir para no quedarse con eso adentro. Entonces, en mi ejercicio pues creativo, sí ha sido eso que yo quiero contar del mundo. Entonces, he identificado pues que mis poemas sí suelen ser desde una triada que es la vida, la muerte y el amor, y como también se habla desde las despedidas, el dolor, los duelos, y que esa es mi forma también de sanar. Y que revisando pues lo que he escrito, que digamos que no es una obra muy extensa, pero ha sido como de forma muy juiciosa, bueno, hacer como esa revisión de lo que llevo, me di cuenta esas diferencias de unos poemas, no sé, del 2016 a la que escribe en el 2024, y si noto que ha crecido el poema, es decir, el poema también crece conmigo, evoluciona. Entonces, no sé, al principio escribí sobre algo que me causó mucho dolor y ya hablo de las treguas o de la redención. Entonces, claramente sí me ha acompañado en esos procesos de sanar, de entenderme y de, bueno, sí, sacar eso que llevo adentro para no morirme con esas sensaciones. Bien, desde tu experiencia, ¿sí? Desde la experiencia, Ujú, eh, bueno, acércate un poco a intentar no definir lo que es la poesía, ¿no? Pero sí a expresar lo que tú consideras que para ti podía ser la poesía, qué sientes cuando escribes, qué significa para ti. Por ejemplo, mira, García Lorca decía que la poesía era la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que ujú. forman algo, ¿cierto? Así como un misterio, ¿ya? Entonces, que a partir de esa experiencia que tú tienes, nos hables un poco de qué significa para ti, qué se requiere también para escribir. Bueno, definirla me parece muy compleja. En realidad, creo que uno también es un retazo de muchas personas que ha leído. Ujú. Por eso te mencionaba mucho a Juan Ros, o incluso un Heidegger desde la filosofía decía que el lenguaje es la morada del ser, muy bello hablarlo como esa morada, esa casa, ese resguardo, que pues yo ahí también me cobijo en esas palabras del otro, y creo que es muy duro uno tener como algo novedoso, por así decirlo, como yo llegar con una nueva definición, pero para mí sí es una forma en la que se unen como todos esos mundos interiores en plural o esas íntimas multitudes que una es para conectarse con esos otros mundos también exteriores. Y ahí casi que el lenguaje o la poesía es un puente. Y me ha gustado mucho pensarlo en esa metáfora de que es un puente que une y que también permite esos tránsitos que te decía, tanto desde la catarsis o tanto también yo que quiero, como el mundo me estimula a mí para llevar a cabo esas creaciones poéticas. Entonces, digamos que para mí esa sería una de las formas en las que yo podría definirla y que sigo en la construcción
que a mí me parece muy bello también reconocerme como un ser que está apenas conociendo, estudiando, adentrándose en este mundo de la poesía, porque mi trayectoria digamos que es corta y que también ha sido como un proceso de resignificarla. Entonces, bueno, como un aprendiz constante también de esto. ¿Y de dónde surge eh, tu materia, ¿no? Como dicen siempre, la materia prima, de dónde te apoyas para escribir, para crear? Y si cuando lo haces, ¿cuánto te demoras haciendo un poema? Si lo reescribes, si pules, si pasas pues a ese Ujú. taller de orfebrería, si lo haces en tu casa o en cualquier lugar, puedes escribir, necesitas aislarte. Sí, pues yo creo que esos grandes, mm, lo que a mí me ha inspirado mucho ha sido como estos momentos de dolor. Hablaba con una gran amiga que ya hoy en día es como, digamos, mi editora, que se llama Matilda, y ella decía pues que o muchos lo dicen, que la tristeza pues es el motor también o es la emoción más creativa. Entonces, digamos que me ha movilizado mucho eso, como la tristeza, la nostalgia, la melancolía, y he encontrado muchos puntos comunes como en mi poesía, como esas formas de eternizar al otro o a lo otro, esas metáforas desde la casa o desde el hogar, el fuego. Entonces, eso ha sido como a mí lo que más me ha inspirado. Incluso también hay otro componente que sería la naturaleza, que creo que también conjuga mucho con el gran tema del festival, y es como no entendemos la naturaleza de forma instrumentalizada como un medio, sino parte de, todos somos parte de una gran red que nos incluye a todos y que debemos vivir como en esa armonía constante. Entonces, ese también es otro de los grandes temas. Y pues donde escribo, creo que también me he dado cuenta en específico este año que la escritura no es solo un acto que emerge, como ay, llegó la creación o la musa y empiezo a escribir, que a veces sí sucede, entonces puedo escribir pues en algunas notas del celular, incluso a veces sucede que en algunas reuniones de trabajo pues me viene una idea y la escribo, pero sí ha sido más un proceso este año de rigurosidad, de sentarme frente al computador y hacer un ejercicio de estudio y de filigrana, de repasar con cuidado y con fina atención qué quiero transmitir en el poema. Entonces, este año pues me embarqué en editar el poemario pues que tengo consolidado, y sí creo mucho en la edición de los textos, sí creo que uno debe hacer ese acto de pulirlos y de también decir, esto me sobra, este verso no va aquí, o qué imagen grande, clara quiero demostrar, o esta palabra me es genuina. Eso es un aprendizaje muy grande de cómo también nosotros tenemos una herencia y una carga hasta con el léxico, pero cuando uno escribe un poema, ¿cómo hago que sea genuino? Es muy diferente como lo escribirías tú, Rubén, a como lo escribiría yo, y puede ser la misma experiencia vital. Pero esa es la forma también que para mí ha servido, es, bueno, lo tengo que narrar de forma consciente, entonces para mí la edición es ese gran proceso de volver sobre lo trabajado para mirarlo con lupa, y que sí creo que la escritura es un acto multitudinario. Creo mucho en que debemos apoyarnos de otro, pedir ayuda, hallar y ser hallados en la escritura, y por eso pues empecé esta tarea muy desde el cuidado y el amor con la gente que quiero, de repasar los poemas, editarlos, porque creo que la obra no está finalizada. Aunque ahí también yo me hacía muchas preguntas, como hasta qué punto debo dejar el poema quieto, porque igual el poema va a cambiar. Yo he cambiado y hay poemas que yo leo del pasado y que yo diga, ay, Dios mío, eso yo ya no lo diría así. Pero también eso da cuenta, como te contaba hace un ratico, pues de ese crecimiento. Entonces sí creo que todos deberíamos hacer ese acto de filigrana con la obra poética, y que creo que es muy necesaria, y que habla mucho también de que la poesía es un acto también riguroso, que es de estudio, que es de trabajo, que es de pasión, pero sí necesita sentarnos y verlo como un oficio serio. O sea, de disciplina. Y en esa disciplina, pues esa rigor para sentarse, pues hacerlo, a tomarlo en serio, ¿no? Eh, Ujú. ¿Qué papel juega, digamos, la academia, ¿no? El conocimiento, digamos, en literatura, o si es un requisito, o en tu caso, las ciencias políticas sumaron o de alguna otra forma te sirvieron para crear tus textos poéticos. Pues mira, yo no creo que sea un requisito, creo que eso también sería una forma incluso muy separatista, excluyente, porque creo que no todos tenemos el mismo acceso al capital cultural, ¿cierto? Ah, bueno,
si uno tiene un capital económico, después puede acceder a un capital cultural de qué libros leo, cómo me acerco, cómo me enseñan, también desde unas pedagogías que he tenido. Entonces yo creo que no se cierra solo a eso, pero sí da unas bases, pues eso no se va a negar y que también radica en la escogencia de esos autores que casi que lo acompañan a uno, crean presencias con uno. Entonces, creo que eso a mí sí me ha dado unas bases muy claras y que también por eso te decía, otros van a tener otros poetas favoritos, pero si yo miro pues como en el baúl de lo que para mí es un gran poeta, pues digamos que yo ya soy un poquito más selectiva y eso también habla pues de mis bases, de mis estudios, de mis acercamientos y cómo me gusta que se nombre el mundo. Por eso digo tanto este término que lo aprendí de un poeta que adoro, que es José Manuel Arango, que es apalabrar, cómo narramos el mundo y cómo el mundo también genera ese misterio o cómo es un acto en sí mismo de cómo el otro presenta lo que quiere decir, pero también cuando tú dices algo, dejas de lado otras cosas. Entonces también han habido como esas cogencias, pues en mi caso personal, pero resumiendo, sí creo que todos podemos escribir, pero no digo que todo escrito sea un poema. Y ahí sí suelo ser un poquito muy radical de que no todo lo que se escribe es un poema, aunque tenga forma de poema, por así decirlo. Entonces creo que ahí viene, y si viene a cabalidad, pues como la academia nos presenta estos estudios rigurosos, pero sin demeritar que lo otro es igual de válido o necesario. O hay poetas que cuentan más desde un léxico más callejero, o un léxico incluso como más tranquilo, y que sí creo que la poesía no es un acto como de llenarnos de un montón de adjetivos difíciles, creo que uno también lo puede contar de manera sencilla, cotidiana, simple, y que para mí también ese es el acto poético, narrar la vida todos los días. Y narrar la vida, para narrar la vida todos los días, se requiere de una observación, Sí, o sea, de sí, mirar por como eso. las cosas diferentes. Esa cotidianidad que todo, es que esa es un elemento que tiene, por ejemplo, el poeta, la poeta, que no lo tiene Ujú. todo el mundo, ¿no? Es mirar en esa Así es. cotidianidad cosas diferentes. Sí, ahí sí creo que ese acto de prestar atención es súper importante porque lo que, y también lo decía mucho Juan Ros, y es como esas miradas crean presencias. Entonces, para mí saber mirar con delicia y atención me permite fijarme en pequeños tesoros, digamos, vamos caminando y otro no se percataría de la hormiga, de la abeja, del árbol, pero a mí eso sí me genera inquietud, asombro, duda. Entonces, yo me puedo inspirar porque apareció una abeja y así me ha pasado. Muy pantallista el asunto, pero ha sido también muy bello, mientras otro nunca se percató de la abeja. Y no digo que es que yo sea más que el otro, simplemente mi sensibilidad me permite ver eso del mundo cotidiano, que para mí esa es la real belleza. Entonces, cuando la belleza se presenta, que para mí hay belleza todos los días, en cada instante, a cada momento, tú tienes que saber mirarla. Y ese es tu rol. O sea, tú debes tener también una actitud dispuesta para poderlo apreciar. Bien, bueno, ha sido todo un placer, un muy enriquecedor diálogo. Aquí el haber pues compartido eh, con Valeria, ¿cierto? Y bueno, agradecerle a todos nuestros seguidores y seguidoras por su permanencia, por su constancia. Y a Valeria agradecerle también por su tiempo, por su valioso tiempo de atendernos. Y la invitamos para que se despida de nosotros con dos poemas maravillosos y a ustedes invitarlos para que nos acompañen el próximo domingo porque tendremos una invitada muy importante. Adelante, Vale. Bueno, Rubén, muchas gracias por la experiencia. Les voy a compartir dos poemas. Uno de ellos se llama Paisaje de Infancia. Camino entre las ruinas de mi infancia y te veo, nos veo. El columpio, la casa en el árbol, las llantas y la madera, todos y cada uno construido por tus manos. De lo que éramos, poco queda. En aquellos juegos nadie se mece, nadie escala, no se escucha la risa, nada ni nadie juega a congelar el tiempo. Pienso, con los años que hoy poseo, en lo inhabitable de este lugar. Pocos merodeadores ahora ocupan los espacios vacíos
Insectos, moho, lianas y hojas caídas hacen de nuestro lugar su lugar. Crecí creyendo que aquella casa en el árbol me haría un lugar por siempre, que mi cuerpo cabría por ese lisadero las veces que fuese, que los perros serían eternos y el verdor de la finca sería paraíso para mí y mis hermanos. En lo que falta y en lo que aún se preserva, aún creo que te veo. Entrelazados por el tiempo, siguen de pie las ruinas de aquella casa que juramos envejecería con nosotros dentro. Y el segundo poema se llama Vuelvo a ti y va dedicado siempre que puedo aprovecho esta oportunidad para honrar a dos grandes amigos míos que fallecieron. Entonces este poema es para Kate y para Miguel, que siempre están cerca. A veces te saludo, alzo la cabeza al árbol, al cielo, incluso al espejo y a la nada. A veces creo que te veo, hago un esfuerzo por imaginarte cerca y que cumples un papel de ángel guardián. ¿Estás a gusto con la forma en que te invoco? ¿Preferirías no tener semejante responsabilidad? Quiero creer que escuchas mis rezos, que a lo lejos me respondes y correspondes al amparo, aunque ya no pertenezcas a este mundo y nunca pueda volver a tocarte, aunque ya no pertenezcas aquí, sé que vives con los eternos. Le digo adiós a tu cuerpo, saludo a tu espíritu. Los lugares están llenos de ti, instantes en que creo escucharte o verte en todas partes, todos ellos aún con el eco de las conversaciones. Me rehúso a olvidar tu risa, la que aún camina conmigo, e imploro por piedad para que no cese. Confío y deseo poder reconocerte en otras presencias. Ven a visitarme para hermanarme con tu muerte. Te recuerdo cada día por medio, en el interludio de mi cuerpo y mi espíritu. ¿Acaso te haces en el medio? ¿Acaso medias entre este mundo y el otro? Estamos a medio camino de reencontrarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Valeria y y a todos nuestros seguidores, pues un abrazo y la invitación queda abierta. Y muchas gracias, Valeria. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias para ti. Seguimos en contacto. Hasta luego.